Sí quiero celebrar con cada padre que me está escuchando. No importa las bromas, que muchas veces somos nosotros mismos los padres que de manera jocosa, exactamente, para cogerlo a 10, nosotros hacemos, ¿verdad? Maximizamos esas cherchas. Pero yo felicito a cada padre esforzado que sale de sus casas día a día, o de su casa sale cada día para dar lo mejor de sí. A cada padre, felicidades, siga haciendo bien su trabajo, sigue esforzándose por sacar adelante a sus hijos, a su esposa, a su hogar, y siga sobre todo luchando. La función de padre es para siempre. Y como me dijo ayer alguien, el padre no es como comienza, es como termina. Así que siempre manteniéndose fiel en el camino a eso que Dios nos ha permitido, el privilegio de ser padre. Y pasando la página, miren, el periódico El Tiempo, periódico de circulación semanal en toda la región este del país, tiene pues un titular muy interesante y que hay que hacerse eco del mismo. Y dice de la siguiente manera: abandono y altos precios atentan contra el turismo en el distrito de Boca de Yuma. Ahí, sin lugar a dudas, que los altagracianos debemos de hablar, debemos de expresarnos, debemos de reflexionar y sobre todo, de manera muy especial, mis gentes queridas, tengo mucha gente que quiero bastante, tanto en Yuma como en Boca de Yuma, tiene que alertarnos. Todo el que ha tenido la oportunidad de ir a Boca de Yuma sabe lo hermosa que es esa área. Una zona sumamente hermosa. El higüeyano por costumbre le gusta ir los fines de semana. Pero es una zona con un potencial turístico enorme, que podría convertirse esto en una meca del turismo diario, día y noche. No solo los fines de semana o los días que son feriados. Y yo creo que este titular tiene que alertarnos a todos. A todos. Cada vez que veo una imagen del río que desemboca ahí, lleno de basura, digo, caramba. Bueno, aquí Daniel en una ocasión trajo un reportaje de lo que ocurre en la desembocadura del río, ahí en Boca de Yuma, cuando llueve, que son toneladas de plástico y de basura que llegan. Sin embargo, si la comunidad se une, puede poner barreras antes de que llegue a la playa para eliminar estos desechos sólidos que lanzamos a los ríos, a los arroyos, y que finalmente, ¿verdad?, todos esos ríos van juntándose, en su gran mayoría van emparmando y desembocan ahí. Entonces yo creo que hay que hacer un llamado a las autoridades, pero también un llamado a la población. Yo siempre he dicho que las autoridades tienen una tasa de responsabilidad en sus funciones, pero que los ciudadanos también tenemos otra. Y ustedes saben que a cada rato aquí entro en discusión con Víctor, porque yo siempre planteo, bueno, lo ideal, lo legal, lo establecido es que las autoridades hagan X cosa, pero si la comunidad se une, lo puede resolver. Y voy a poner un ejemplo. Cualquier orilla de una playa, la comunidad se une y en una semana la limpia y la deja impecable. Aquí tuvimos ejemplo de eso. Yo recuerdo en una ocasión que se hizo una jornada masiva, creo que es para julio, que se celebra el Día de los Océanos, y se hizo una jornada masiva en el país de limpieza de las playas de la República Dominicana. Y ahí en Guivia había un espacio que estaba totalmente contaminado, y eso se le dio mucha publicidad. Y en los días que estuvo esa jornada recogieron toneladas de basura
Y un tramo que era un asunto, mire, era un vertedero, lo convirtieron en una zona impecable, hermosa. Pero yo recuerdo viviendo en Barahona un río llamado Virán, que está dentro del pueblo. Es un equivalente al río Duey aquí en Higüey, pero quizás con menos extensión, ¿verdad? O bueno, en el tiempo que viví en Barahona no estaba tan adentro del pueblo. Puede ser que ya esté más adentro. Pero ese río era altamente contaminado, nadie se podía bañar. Y después de un proceso de limpieza, le estoy hablando de hace más de 20 años atrás, yo salí de Barahona en el 2005. Duré 10 años viviendo allá. Me fui de aquí 5 años y duré 10 allá. Y yo recuerdo que ese río fue restaurado por la población y ya había personas que se bañaban en él. Y siempre hago énfasis en eso porque hemos sido nosotros los altagracianos que no le hemos dado el valor que tienen los recursos naturales que están en nuestro territorio. Ciertamente no nos podemos cansar de luchar exigiéndole a las autoridades de medio ambiente, de salud pública, al gobierno central que mantenga una jornada de limpieza en esta zona. Pero tampoco podemos como comunidad hacernos de la vista gorda, olvidarnos de eso y querer que sea solo las autoridades que hagan el trabajo, porque aunque esa es su función, quienes ensuciamos somos nosotros. Somos nosotros que ensuciamos cuando tiramos una botellita de agua en la calle, cuando nos comemos un pica pollo y ese plato desechable lo lanzamos, ¿verdad?, a una acera, y usted lo ve muchos kilómetros distanciado del río, pero por un tema de gravedad, cuando llueve todo el agua va al mismo lugar y el agua lo arrastra. Y por eso usted ve en Boca de Yuma esas montañas de basura que llegan a la orilla de la playa. Entonces yo creo que las autoridades de Yuma deberían de iniciar una jornada de concienciación en Yuma y en Boca de Yuma, pero también motivar a que la población asuma la playita y ese entorno, y que busquen la manera de ponerlo bonito, porque al final, como diría uno de mis profesores de alta gerencia, business are business, negocios son negocios. Cuando usted tiene un terreno en esa zona y empieza a ir más personas, entonces su calidad de vida mejora porque usted tiene más ingresos económicos. Yo recuerdo que el profesor Javier estuvo hablando cuando hacíamos un paralelismo con Sajoma, si no me equivoco, y él decía que ahí había un caballero con un burro y que ese hombre le pone ropa al burro y cobra por tirarse una foto encima de ese burro. Mire qué cosa, un burro. ¿Cuántos burros hay en Higüey? Bueno, ya no hay tantos como antes, por lo menos no de los del reino animal que no razona, porque cuando viene a ver del reino animal que razona hay muchos todavía, pero del reino animal que no razona quizás no hay tantos, pero aparece uno con un burro y dice, bueno, ahora tenemos turismo en Yuma, en Boca de Yuma, y pone su burrito ahí bien pintadito, bien bonito, y ya de eso vive. Porque el turismo, las zonas turísticas son un engagement. La gente va por ver la playa, porque el entorno es bonito. Y de una vez, cuando ve a todos los demás comiendo y le dé el olor del pescado frito, dice, no, yo no me puedo ir de aquí sin comerme un pescadito. Y compra un servicio, ¿verdad? Pero si hay calor, se compra una bebida. Y cuando van saliendo, se acuerdan de la abuela, de la mamá, de la tía, de la novia, de la suegra, del suegro, y dice, déjame pasar por donde están estos muchachones limpiando los peces y déjame comprar unas cuantas libras para llevármela, porque ese pescado está fresco. Yo vi cuando venía la lancha saliendo. Entonces se dinamiza la economía. Entonces yo creo que la comunidad tiene que asumir, se tiene que convertir en padrino
y en Madrina de esta zona. Hay que empezar a luchar por eso, pero tenemos en nuestra mente, en nuestro ser interno, tenemos que de una manera u otra plasmarnos la idea de que aunque las autoridades tienen una tasa de responsabilidad, nosotros podemos cambiar el entorno donde vivimos. Nosotros podemos cambiarlo porque nos beneficia a todos. Y aquí en Higüey y en la provincia de la Altagracia hay que trabajar mucho el tema de la unidad, hay que trabajar mucho el tema de vivir en sociedad, en comunidad y la integración para el bien común. Porque nosotros de manera histórica se nos ha enseñado el individualismo. Y el individualismo en una comunidad trae más mal que bien. Cuando al frente de su casa hay un hoyo y usted va y compra una Toyota Hilux, valga la promoción, porque ese vehículo dicen los que lo tienen que es duro y que no se rompe por nada, usted resuelve su problema, pero se queda el problema en la comunidad. Sin embargo, si todos en el entorno le exigen a las autoridades o en su defecto dicen una funda de cemento vale 583 pesos, vamos a comprarle y vamos a darle a Felito o a Pedrito 300, 500, 1,000 pesos para que haga la mezcla, lo ponga y ponga algunos objetos para que ese hoyo no pase un vehículo y lo dañe. Se resuelve el problema, y cuando viene a ver en esa calle que se gastaron 1,500 pesos y habían 10 personas, lo que dieron fueron 150 pesos. Al final se beneficia el entorno completo. Pero eso tenemos que irlo aprendiendo. Tenemos que aprender eso como provincia, como comunidad, porque se nos ha enseñado el individualismo. Que si es don Perucho, el presidente del partido La Y, el que está dirigiendo esta obra, ninguno vamos, porque no podemos apoyar a ese. Ese individualismo como sociedad nos hace mucho daño, y nosotros tenemos cada día que motivar, que fomentar la unidad, porque en la unidad está la fuerza, un eslogan que escuchamos mucho desde niños, pero que aplicamos poco en la vida real. En la unidad está la fuerza. Cuando el pueblo se une, conquista grandes victorias. Higüey se ha unido en algunas causas y ha conquistado sus victorias. En otras nos hemos hecho de la vista gorda y pues nos ha ido mal. Y tenemos que aprender la unidad. Que si es Pedro, le meto el pie para que Pedro se caiga, porque yo no puedo estar ahí si es Pedro el que brille. Señores, eso como sociedad tenemos que cambiarlo. Aquí hay gente, yo recuerdo perfectamente en una ocasión que un honorable legislador de la Altagracia sometió un proyecto para traer unos juegos aquí a la Altagracia, y eso, si se aprobaba en el Congreso, iba a obligar al Estado a invertir en infraestructura de deporte en la Altagracia. Y yo escuché a personas oponiéndose porque ellos no figuraban en el proyecto. Y yo decía, pero Dios mío, ok, tú eres deportista, tú eres del entorno, pero ¿cómo tú te vas a oponer a algo que va a traer el desarrollo a tu pueblo, aunque tú no figures? Eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar en nuestro pueblo. Aquí hubo una época que muchos de ustedes recuerdan, que cada vez que se hacía una rueda de prensa había que poner más sillas del lado de la mesa de honor que los que estaban de invitados, porque había gente que si no estaban en la mesa de honor, así sea en la cuarta fila hacia atrás, no iban a la actividad. Y usted veía que el relacionista público se le pelaba la lengua, y vamos a solicitar un fuerte aplauso para fulanito de tal, para fulanito. Y cuando venían a acabar con las salutaciones, ya el público se quería ir. Pero es que creemos que siempre tenemos que ser la cabeza. Y un cuerpo no funciona solo con la cabeza. Ponga la cabeza sola a ver si va a hacer algo. No. El cuerpo, hasta los dedos, hasta el dedo más chiquito de los pies, tiene una función. Es importante, y si no, analice lo que le pasa al cuerpo completo cuando el dedo chiquito se mayuga en una puerta o en una mesa. Que el cuerpo completo se estremece. ¿Y qué le indica eso?
que todas las partes del cuerpo son importantes. A algunos le toca la función de ser cabeza, muy importante. A otro de ser mano, otro de ser pies. Pero todas las partes del cuerpo son importantes, hasta aquellas que la mantenemos ocultas al público son importantes porque hacen funciones que o equilibran o desequilibran totalmente, en caso de fallo, el cuerpo completo. Entonces, como sociedad, haciendo un paralelismo, tenemos que aprender eso, a vivir en sociedad y a unirnos para lograr grandes victorias.